Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Luego vamos a hacer ejemplos, ¿no? Por ejemplo, habían visto lo que son las ondas, ondas longitudinales, ondas transversales. Y ahora vamos a ver lo que son las ondas longitudinales. Muy bien, entonces en este tipo de ondas lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tengo una barra y esto va generando, pues, cuando se haga un golpe, por decir, ¿no? Va generando esa onda y también va generando la otra parte, ¿no? Este ya hemos analizado, ¿no? ¿Qué tipo de ondas se genera? Entonces acá va a haber una fuerza, es decir, una fuerza que vamos a golpear por delante, ¿no? Sí, a esta onda y, bueno, a esta barra y se va generando ondas. A eso se llama ondas longitudinales. Entonces, va a tener una velocidad, ¿sí? La velocidad de esa onda va a ser, pues, eh, B sobre P. Pero este P es el rho se llama, ¿no? Un poquito alargado. Entonces acá esto va a ser la densidad, ¿sí? Densidad, en este caso, de fluido, ¿no? Sí, densidad de fluido. La B va a ser el módulo volumétrico. B es volumen, volumen volumétrico. A esto también se le llama como módulo, ¿no? Sí. Supongamos que esta barra estaría pues en un líquido, en agua, por ejemplo, ¿no? Entonces va a tener que generar ondas, ¿no? A eso se refiere. Entonces, en este caso, em, puede ser en líquido, en fluido, todo aquello, ¿no? Entonces la velocidad sería para esta figurita. Entonces, en este caso vamos a ver algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, ondas sonoras. Ya un poquito en resumen vamos a hacer esto, ¿ya? Son ondas de compresión longitudinal en medio del aire, agua o acero. En, en esta parte, la sensación de sonido siempre y cuando la frecuencia de las ondas esté entre 20 y 20 kilohercios, ¿no? En nuestro oído puede escuchar eh, 20 hercios, o sea, a partir de 20 hercios a 20 kilohercios, ¿no? Nosotros podemos escuchar. También se habla de espectro de frecuencia, ¿no? Del sonido se divide en dos regiones de frecuencia infrasónica, frecuencia eh, del sonido. Tenemos dos casos, ¿no? Se llama frecuencia infrasónica, ¿sí? Frecuencia infrasónica es menor a 20 hercios. Menor a 20 hercios, ¿sí? Eh, lo que podemos escuchar, hemos dicho esto, ¿no? Escucha, esto es audible, ¿no? Menor a 20. Entonces, nosotros sí podemos escuchar nuestro vídeo, escuchan esa frecuencia, ¿no? Y la otra es la otra.
La otra opción es esta, ¿no? Infrasónica, ultrasónica es esto, ¿no? Frecuencia ultrasónica, ¿no? Ultrasónica. Y esto es de mayor a 20 hercios, ¿no? Obviamente nosotros en este rango podemos escuchar, ¿no? Si es más, entonces ya nos va a lastimar el oído, ¿no? Entonces la velocidad con que se propaga el sonido, ¿no? Por lo general es esta, ¿no? Velocidad del sonido en, en sólido, o sea, en un sólido, va a ser mayor que la velocidad del líquido, mayor que la velocidad en los gases. Está bien. De los gases, aquí es, ¿no? Velocidad de los gases. Ya, ese es el primer punto, en la primera parte. En la segunda, tenemos la siguiente. Punto 2, este otro punto. La velocidad del sonido varía según la temperatura, ¿no? Varía según temperatura, ¿no? A 0 grados centígrados eh, es la velocidad, ¿qué sería, no? Velocidad varía según la temperatura, es 331 metros sobre segundos, ¿no? Entonces, la fórmula en ese caso, según la temperatura, es pues, 331 metros, ¿no? Metros sobre segundo, por la raíz cuadrada de uno más temperatura, estamos en esto, 273, ¿no? Es la fórmula. Em, la temperatura del aire, en este caso, la TS va a ser temperatura del aire, ¿no? Si a 0 grados está, entonces a 10 grados va variando, ¿no? Esa sería la fórmula, ¿no? De la TC es temperatura del aire. Obviamente nos va a dar en grados centígrados, ¿no? Nosotros tenemos que convertir, bueno, acá mismo está convirtiendo, ¿no? Sobre 273. Listo. El otro punto es la intensidad. Intensidad, ¿no? Intensidad se representa con una I. Es la potencia promedio transportada por la onda a través de un área unitaria perpendicular a la dirección de la onda, dice, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos un delta tiempo, una cantidad de energía, se llama cantidad energía, la delta I, ¿no? Tenemos un área más, ¿no? A va a ser el área. Entonces, la intensidad, ¿no? La intensidad como tal va a ser pues delta energía por área delta tiempo. ¿Sí? Esa sería la fórmula. ¿Sí? Entonces, también podríamos escribir esto
Hasta ahí nomás. Ya, intensidad. Vamos a ver con ejercicio esta parte, ¿no? El otro punto que podemos tocar un poquito adelantando, ¿no? Nivel de intensidad del sonido o nivel de sonido. En este caso vamos a poner nivel de intensidad del sonido. Ya en este caso se maneja una beta. Entonces beta dice que es igual a 10 logaritmo, ¿sí? Intensidad como tal y intensidad inicial, ¿no? Este logaritmo se podría escribir esta fracción como intensidad, no sé, podría ser esta parte de esta forma, ¿no? 10 logaritmo de la intensidad menos logaritmo de intensidad sub cero, ¿no? Más o menos es una resta, ¿no? Límite, es decir, intensidad final menos intensidad inicial, ¿no? Entonces, como propiedades logaritmo, esta resta se pone pues fracciones, ¿no? Por de ahí viene esa fórmula. Ya. Ahora, la intensidad inicial, es decir, y sub cero, tiene un valor único, ¿no? Es una constante, ¿ya? 1 por 10 a la menos 12. Acá es metro cuadrado, ¿no? En este caso sería pues en vatios. ¿Ya? Ese es el umbral de audición de sonido de más débil, ¿no? La intensidad de onda sonora, unidades de beta, este es en decibeles, ¿no? Ahora, esta B, mm, la- esta B se mide pues en decibeles, unidad, ¿no? Decibeles. Obviamente acá se va conformando, ¿no? Con W que tenemos sobre metro cuadrado. Decibeles, el umbral. Nosotros podemos escuchar, ¿no? De 0 decibeles a un 120 decibeles, ¿no? De 0 a 120 decibeles. Entonces, estos decibeles vamos a escribir de esta forma, ¿no? Esta es su unidad de medida de nivel de intensidad del sonido, ¿no? El otro es intensidad nada más, ¿no? Es distinto, ¿ya? Listo. Estamos haciendo algún en resumen, ¿no? Ahora, algo más que hacer acá. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? 4 ya estamos, 5. El 5 por ejemplo, ¿no? Acá arriba estoy subiendo. Efecto Doppler se le conoce, ¿no? No. Es un efecto Doppler, ¿no? Supongo que una fuente sonora en movimiento emite un sonido de frecuencia. Bueno, esos son los sonidos que escuchamos. Por ejemplo, en un claro ejemplo podemos ver de una sirena, ¿no? De una ambulancia, de una policía. eh, es una bocina, un parlante, ¿no? Y dice que tiene una fórmula de esta forma, ¿no? Frecuencia inicial, por ejemplo, es la velocidad, velocidad inicial, la velocidad menos velocidad del sonido. Todo esto multiplicado por la frecuencia del sonido, en este caso, ¿no? Ahora, este frecuencia sub cero eh, del observadores, ¿no? Es decir, yo estoy en un lugar y viene una ambulancia, por ejemplo, entonces
es la frecuencia del observador. Y yo voy a poder escuchar, ¿no? En la velocidad sub cero, es decir, acá, ¿sí? La velocidad sub cero, eh, cuando nos acercamos a la fuente, ¿no? Hacia la fuente, acercándose, ¿no? Acercándose, acercar, ¿no? La fuente en este caso es el sonido, ¿no? O sea, es un parlante, una sirena. La BS, la BS es que estamos viendo acá, velocidad del sonido, sonido. La BS, no, dice que es al revés esto, ¿no? La BS dice que es la velocidad de la fuente, el otro es velocidad del sonido. Ya vamos a corregir esta parte de la fuente, es decir, de la sirena. Esto sí es velocidad del sonido, ¿no? Que debería ser velocidad del sonido. ¿Sí? Listo. La FS es lo que la fuente genera, ¿no? Una eh, frecuencia en movimiento, dice. Es la sirena que está generando, ¿no? O sea, la fuente que está viniendo, una sirena, una ambulancia, tiene una frecuencia. Y este F sub 0 es frecuencia del observador, no lo que se escucha, ¿no? Entonces intervienen en en, en este punto, esta fórmula, ¿no? Las velocidades, tres velocidades tenemos. Esto es del sonido, velocidad de la fuente, hacia la fuente, ese acercamiento, ¿no? Y ese también es velocidad de la fuente que tiene, ¿no? Ahora, en este caso, la B sub 0 y la BS dependen de los signos, ¿no? Se acercan o se alejan, ¿sí? De esa forma funciona, ¿ya? Sí, más o menos en resumen sería esa parte, ¿no? Entonces, a partir de ese punto tendremos que un poquito relacionar, ¿no? Con los ejercicios que vamos a tener. Esto es un resumen un poquito, ¿no? Entonces, en el siguiente vamos a ya resolver. En este caso, a ver, podemos hacer un ejemplo, ¿no? Un ejercicio, ¿sí? Entonces habíamos mencionado que, sí, habíamos hecho, a ver, veamos este ejemplo. Dice así, ¿no? Ejemplo número uno. Dice así, ¿no? Calcular la velocidad del sonido
calcular la velocidad del sonido en una barra de aluminio. En una barra de aluminio. ¿Sí? ¿No? Donde se conoce que, en este caso, la fórmula que hemos hecho, ¿dónde está? Este hay que recordar un poquito. Ya. No, tal vez un poquito antes de iniciar el ejercicio tenemos esta fórmula. La velocidad es que es V sobre densidad, ¿no? Acá un poquito vamos a aumentar algo acá. Se dice que es un módulo de Young, Young se llama, ¿ya? Young, es un módulo, ¿no? Entonces, viendo esa parte, dice que el Young que estamos viendo, dice que es igual a 6,8 por 10 elevado a la 10 newton metro cuadrado. Em, Luego hemos mencionado que tenemos una densidad del sólido en este caso, ¿no? Densidad va a ser 2700 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? La densidad del material en este caso sería, ¿no? Sí. Entonces, a partir de esos datos que tenemos, reemplazamos pues la fórmula esa que es esta, ¿no? Sobre densidad. Entonces, como ya tenemos los valores, en este caso es reemplazo directo, ¿no? 10 a la 10 newton metro cuadrado sobre 2700 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces, raíz cuadrada, ¿no? Entonces, esto va a salir pues 5,05 metros sobre segundo. Obviamente acá en aquí metro cuadrado, metro cúbico se van a simplificar, pero sabemos que Newton equivale pues a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿no? Newton equivalente. Entonces acá tendríamos que hacer las operaciones, ¿no? Es decir, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, todo esto metro cuadrado y todo esto kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Esto tendría que ser. Entonces, antes de hacer las operaciones, esto debería ser extremos y medios acá, ¿sí? Extremos y medios. Entonces, cuando vamos a tener eso, kilogramo, metro, segundo al cuadrado, metro cuadrado, tendría que ser sobre kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Acá metro, con este metro se va, me queda un metro ahí. Eh, Segundo está ahí, kilogramos. Si vamos a hacer extremos y medios esta con esta, a ver, si hacemos extremos y medios en acá, esta sería la línea principal. Entonces sería kilogramo, estos extremos y medios, ¿no? Entonces decir kilogramo por metro cúbico, eh, entonces acá, kilogramo por
segundo al cuadrado, ¿no? Segundo al cuadrado por metro. Y acá nos queda un metro, ¿no? Entonces acá, kilogramo se va. Metro con esto se va. Metro sobre metro cuadrado sobre segundo cuadrado me queda, ¿no? Metro cuadrado sobre segundo al cuadrado y aplicamos la ley cuadrada. Metro sobre segundo, ¿no? Y sale metro sobre segundo. ¿Está bien? Ese sería, ¿no? Sencillito, ¿no? A ver, vamos a ver viendo el ejemplo número 2. El ejemplo... Ay, ay, ay. Algo pasa. Algo pasa con mi lápiz. Entonces, de esa forma nosotros podemos ah, trabajar, ¿no? Ejemplo número 2. Veamos el otro ejemplo. Hallar la velocidad del sonido en el aire en un día, ya, en el aire, en un día que esté a una temperatura de 27 grados centígrados, ¿no? La masa molecular del aire es 29. Y la constante adiabática es 1,4. Bien, entonces me queda un poquito, vamos a tener que recordar algo más, ¿no? O es adelantar un poco más. Em, este proceso de adiabática, pues vamos a ver más adelante en el siguiente capítulo, ¿no? Ya un poquito adelantando esto. Em, vamos a tratar de ver un poco un poquito de resumen, ya que tenemos unas ciertas fórmulas, ¿no? Por ejemplo, con esta fórmula voy a poder resolver ahorita, ¿no? Acá yo tengo otros datos. Pues, por lo tanto, em, la velocidad de propagación, en este caso de los gases, es la siguiente. Velocidad de propagación de los gases. Varían, pues, ¿no? Esta es la fórmula de las del sólido, ¿no? Ahora la velocidad de propagación de los gases va a ser distinto. De los fluidos va a ser lo mismo también, ¿no? Solo para los gases va a ser lo siguiente, ¿ya? Entonces la fórmula de velocidad dice que es igual a este ya nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta y acá estamos, ¿no? La P, esta es la P mayúscula y esta es la densidad, ¿no? Muy bien. La P es la presión. La Y griega, entonces,
Se le conoce constante adiabática, adiabática, que es igual a 1,4. Esto es para el aire. Aire también es un gas, ¿no? Y eh, gases diatómicos. Eso más adelante vamos a ir estudiando, ¿no? La P y esta es la densidad, eso ya conocemos, ¿no? O sea, mira, fíjense la fórmula que varía, ¿no? La B está abriendo en este caso, ¿no? La B, en otras palabras, acá la B grande que conocemos acá arriba en la fórmula, dice que es igual a esto, la constante adiabática por la presión, ¿sí? Entonces estamos sustituyendo, ¿no? La B vale todo esto, entonces estamos sustituyendo acá. Nada más, ¿no? Entonces la fórmula sigue siendo la misma, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que la presión, ¿no? Sí, la presión dice que es igual a, pues, en este caso, vamos a tener que cambiar acá, ¿no? Va a sufrir unos cambios acá. La presión va a ser la RT sobre, en este caso tenemos que manejar sobre la masa, ¿no? Sí. Entonces, esto lo dejaremos acá. Ahorita nos vamos a dar cuenta de que está variando, ¿no? En la fórmula vamos a escribir de esta forma. Entonces, la velocidad va a ser RT, ¿sí? RT sobre la masa, ¿no? La R, ¿no? La R es la constante universal de los gases, ¿sí? La constante universal de los gases. La T sabemos que temperatura, ¿no? La M, masa molecular del gas. ¿Está bien? Entonces, esta es la fórmula de la velocidad de los gases. Entonces, la, había una fórmula, si no está, a ver, en el anterior punto. ¿Dónde está? Acá está, ¿no? 361 por todo aquello. Se dice que cuando la velocidad del aire o del sonido en el aire aumenta 0,6 metros por segundo, ¿no? 0,6 metros sobre segundo se incrementa. Y en cada temperatura que varía, ¿no? Es decir, si tenemos 331 metros sobre segundo, aumentamos pues más el incremento, ¿no? 0,6 metros sobre segundo. Obviamente acaba de grados centígrados por la temperatura, ¿no? Del aire. Temperatura es temperatura en Celsius, ¿no? Grados Celsius. En este caso del aire. Ya. Bueno, con eso yo creo que podemos calcular. ¿Ya? Entonces, en el ejercicio tenemos, ¿no? Acá tenemos aire, es 29, dice, ¿no? 29 es una masa, ¿no?
solamente nos da 29. Tampoco nos dice en en qué unidades, ¿no? Vamos a reemplazar acá, ¿no? La velocidad ¿dónde está la R? Acá está la R. La R es una constante universal de los gases, ¿no? Es 8,31, ¿ya? En joules o joules, ¿no? Sobre mol por grados Kelvin, ¿no? Es una constante. Temperatura en nuestro caso tenemos que es 27 grados centígrados o grados Celsius. La masa que tenemos es pues 29 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol. Esa unidad es, ¿no? La masa. Entonces la temperatura, ¿sí? La temperatura, cuando nosotros vemos la temperatura en grados, aquí a ver, vamos a poner así. Temperatura que tenemos en grados Celsius, hay que sumarlo más 273 grados Kelvin, ¿no sabes tú? Estamos sumando, entonces acá 27, ¿no? 27 más 273 va a ser pues 300, ¿no? 300 grados Kelvin, ¿sí? Con esto vamos a trabajar. Vamos a hacer algunas conversiones, ¿no? Entonces acá una vez hecho, bueno, vamos a reemplazar directo. Ya tenemos los datos. La Y ya tenemos, pues, ¿no? Es 1,4, no tiene unidades, ¿no? La R ya sabemos que cuánto vale, 8,31 joules sobre mol grados Kelvin por la temperatura que es 300 en este caso, ¿no? 300 grados Kelvin. Todo eso divide entre 29 por 10 a la menos 3 kilogramos sobre mol, ¿no ve? Todo esto es la raíz cuadrada. Entonces, todo esto nos va a dar por velocidad 347 metros sobre segundo, ¿no? Y acá se van a simplificar, ¿no? El Kelvin con Kelvin, mol con mol, kilogramo. No, el joules tendríamos que ver, ¿no? En qué unidades tiene el joules, ¿no? Porque ahorita el mol y mol se va, pero nos falta pues el joules, ¿no? Podemos ver esa parte, un joules a qué equivale. Bueno, hay factores de conversión que nosotros podemos ver, ¿no? Necesitamos en esa parte un poquito tener que calcular su valor, ¿no? Entonces hasta acá estamos bien, pero hay un problemita, ¿no? El joules equivale, dice, no, no, esto pues aquí está, kilogramo por metro cuadrado, segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿no? Un joules vale a todo esto, entonces acá reemplazamos, ¿no? Un joules es, obviamente acá va a ser a ver, Kelvin, Col, Kelvin, mol y mol se va. Entonces acá me queda joules, en vez de joules acá, ¿ve? Entonces tendríamos acá, o sea, acá me puede hacer, ¿no? Pero esto es el equivalente, ¿no? Kilogramo, que está arriba, con este kilogramo se van a simplificar. Lo único que me queda acá, ¿no ve?
2 metros cuadrados segundo al cuadrado. Obviamente con la raíz cuadrada se van a simplificar. Y me voy a quedar metro sobre segundo. Ya, esto no se olviden, es un joules vale todo eso. ¿Ya? Muy bien. Vamos por el siguiente ejercicio. Ejemplo número 3. Ya hemos visto con masa relacionada con la temperatura, ¿no? Veamos ahora. Dice así, ¿no? Calcular la velocidad del sonido en el aire a la temperatura de 22 grados. Calcular la velocidad del sonido en el aire a 22 grados centígrados, ¿no? Esto es súper sencillo. Tenemos una fórmula, ¿no? Hace ratito habíamos hecho. Acá nada más tenemos que incrementar, ¿no? Eh, Solamente nos da una temperatura de 22 grados centígrados, ¿no? Y la fórmula que habíamos mencionado es esta. ¿Dónde está? Acá. 0,6 metros sobre segundo sobre grados centígrados por la temperatura, pero en temperatura en Celsius, dice que es eso, ¿no? A ver, la velocidad dice que es 231 más 0,6 metros sobre segundo grados centígrados por la temperatura. Pero esta temperatura dice que es en Celsius, ¿no? Celsius. Así. Y eso significa que está en grados centígrados. Entonces, más, aquí calcularemos, ¿no? 0,6 metros sobre segundo es el incremento en cada grado Celsius. Bueno, acá tenemos, ¿no? 22 grados Celsius, ¿no? Celsius con Celsius se va, ¿no? Y eso me va a dar, pues, 344,2 metros sobre segundo. ¿Qué tal? ¿Se entiende, no? De este ejemplo no hay más, pero ya estamos haciendo el ejemplo, ¿no? Hay que tener muy en cuenta esta fórmula. Esta es una fórmula, ¿no? Donde este T está en Celsius, ¿no? Celsius con Celsius se van a simplificar y me queda, ¿no? ¿Está bien? Listo. A ver, esto es un poquito, vamos a ver, ¿qué nos está pidiendo? Ejemplo 4. Esto más o menos. Dice así, ¿no? Calcular la longitud de onda. Ahí está, ¿no? Es otra pregunta. Calcular la longitud de onda. Otra cosa nos está pidiendo, ¿no? Del tono emitido, ¿no? Del tono emitido a 27 grados. Cuando nosotros anotamos así solamente 27 grados, se supone que va a ser grados centígrados, ¿sí? Que produce un diapasón, dice, ¿no? Que produce un diapasón, ¿no? Diapasón, diapasón
que vibra en el aire A, que vibra en el aire A, 280 hercios, ¿no? 280 hercios. Entonces, bueno, un diapasón, a ver, es similar a esto, ¿no? Voy a tratar de ilustrar un poquito. Ya. Es un dispositivo metálico en forma de una horquilla, ¿no? Utilizando principalmente como referencia para afinación de instrumentos musicales. ¿Sí? Más o menos de esta forma es el diapasón, ¿no? Para afinar los instrumentos musicales. ¿Se entienden, no? Nada más que eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué datos tenemos, no? Podemos anotar eso, ¿no? Datos, ya, por si acaso yo estoy haciendo directo, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es anotarse de esta forma, ¿no? Datos, ¿qué datos tenemos? Porque la pregunta tampoco era mucho acá, ¿no? O sea, aire, temperatura se supone que es temperatura, ¿no? Ya, pero en este caso yo voy a anotarme de esta forma, 27 grados centígrados, y tengo una frecuencia, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta en la frecuencia? Con hercios, ¿no? La frecuencia siempre se mide en hercios, ¿no? ¿Y qué me está pidiendo? Longitud de onda, lo que es lambda, ¿no? No tenemos este. Entonces este diapasón, cuando produces, vibra, dice, ¿no? Y genera pues una onda, ¿no? Eso, longitud de onda me está pidiendo. Ahora, para eso necesito pues calcular la velocidad, ¿no? Con el anterior punto que hemos hecho en esta velocidad igualito, vamos a tener que calcular, ¿no? Sabemos que la velocidad va a ser 361 metros sobre segundo más 0,6. Este es el incremento, ¿no? Es el incremento cada grado en sí, ¿no? Cada grado centígrados, ¿no? Y acá yo pongo 27 grados centígrados, ¿no? Donde les decía centígrados con centígrados se va. Y voy a tener lo siguiente, ¿no? Haciendo el cálculo, 347,2 metros sobre segundo. Primer paso. En el segundo paso, sabemos que la frecuencia, ¿no? Eso ya hemos avanzado, que es velocidad sobre lambda. Y de acá, lambda yo podría despejar, ¿no? Velocidad sobre la frecuencia. Como ya tenemos la velocidad, ¿no? 347,2 metros sobre segundo. Y la frecuencia que es 280, ¿no? Pero hercios es uno sobre segundo, ¿no? ¿Ve? Y extremos y medios aplicamos, ¿no? Metro sobre segundo, uno sobre segundo, segundo con segundo se va. Y entonces lambda, que estamos buscando, va a ser 1,24 metros, ¿no? Entonces este segundo con el segundo se van a simplificar y me va a quedar en metros, ¿no? Entonces acá estamos relacionando, ¿no? Con la velocidad, la frecuencia, la temperatura y para obtener lo que es el lambda. Muy bien, listo. Un poquito acá en resumen, ¿no? Las velocidades, por ejemplo, ya hemos acabado el ejercicio, ¿no? Pero acá les voy a hacer notar algo. Aire, agua y hielo. Temperatura, ¿no? A una temperatura, vamos a poner temperatura, y acá ponemos velocidad. Y una tablita, velocidad del sonido. Temperatura a 0 grados de acá. Entonces, aire a 15 grados. eh, la velocidad del sonido es 340
340 metros sobre segundo. Esto es lo común que se utiliza, ¿no? 340 metros sobre segundo, pero a veces a 15 grados, ¿no? A 15 grados en el agua, fíjense, la velocidad del sonido va a ser 1450. A 20 grados en el hielo, dice, ¿no? Porque el hielo está pues bajo cero, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí tenemos de esa forma, ¿no? Mucho depende, más o menos, pero el más usado es esta, ¿no? En el aire, ¿no? Pero en algún caso nos va a servir en el agua o en el hielo. ¿Está bien? Muy bien. Ya, yo creo que con este punto estaríamos aclarando algo de lo que son las velocidades. Estamos tocando en temperatura, ¿no? En el aire, un poquito de eso, ¿ya? Obviamente nosotros tiene la frecuencia, todo aquello que nosotros conocemos, ¿no? A ver, vamos a buscar otra. A ver, mm, a ver, haremos este ejercicio, ¿no? A ver si un poquito más. Ejemplo 4 dice, ¿no? Dice así, ¿no? Un estudiante sostiene un diapasón. Y ahí vamos a explicar qué es un diapasón, ¿no? Dice que oscila a 256 hercios, no es la frecuencia, ¿no? Camina hacia la pared. Dice, a ver, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Ay, 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 otra vez. Desaboteando mi lápiz. Ya, hemos dicho camina hacia la pared, ¿no? Con una rapidez, ¿no? Cuando se habla instante, rapidez también es velocidad. 1.33 metros sobre segundo. Listo. La pregunta, ¿no? ¿Qué frecuencia de pulsación observa entre el diapasón y su eco? ¿Qué frecuencia? ¿Qué frecuencia de pulsación? Que son las ondas, son. Observa entre el diapasón y su eco, ¿no? O sea, va generando una onda y llega a la pared y va a volver pues la onda, ¿no? Entonces, es eco, ¿no? Alguna vez han escuchado en un lugar, digamos, en las montañas más que todo, ¿no? El frente va y el eco vuelve, ¿no? Tu voz hablas y te responde, ¿no? Es lo mismo esto. Son ondas, pues, ¿no? ¿Qué tan rápido debe alejarse de la pared caminando para observar una frecuencia de pulsación de 5 hercios? Dice.
que es otro, ¿no? ¿Qué tan rápido? Pues cuando nos habla de rápido, pues es la velocidad con que se tiene que alejar, ¿no? ¿Qué tan rápido debe alejarse? Debe alejarse de la pared, de la pared, caminando, caminando para observar una frecuencia de pulsación. Para observar una frecuencia que va a ser directa, ¿ya? 5 hercios. Listo. Entonces, en el inciso A, ¿no? Vamos a solucionar entonces, ¿no? Solución. El inciso A, ¿no? Y está en ese sentido, ¿no? La velocidad que tiene, 1,33, ¿no? Y pues se va generando, ¿no? Las ondas. En primera instancia, el observador o la persona, ¿no? Acá dice un estudiante, ¿no? Va caminando con esa velocidad, ¿sí? ¿Sí? Va caminando con esa velocidad y va a emitir, pues, o el diapasón, ¿no? Se va a emitir frecuencia, va viajando, ¿no? Y en cierto lugar va a haber, pues, una pared, ¿no? Obviamente es el piso este, ¿no? Así, ¿ya? Viaja el diapasón y va a volver, pues, ¿no? De este lado va volviendo. Entonces, em, cuando vuelve, pues, inicia de acá, ¿no? Y acaba pasando, ya más o menos así, ¿no? Y la frecuencia es acá 256 Hz, ¿no? Eh, no nos dice en cuántos grados, ¿no? Sabemos que la velocidad del sonido, ¿sí? En este caso varían un poquito, ¿no? 340 es en el aire, ¿ya? Pero acá voy a trabajar con esto, ¿no? Obviamente la temperatura ya debe ser un poco más, ¿no? 15 grados era, ¿no? El otro, ya debe ser unos 15, 16, 17 grados, ¿no? Listo. Em, Acá ya aparece otra fórmula, ¿ya? Tenemos otra fórmula que es lo siguiente. Eh, Supongamos, ¿no? Que la velocidad prima eh, llega a la pared, pondremos, ¿ya? En la pared. Y la velocidad segunda sería su eco, el que vuelve, ¿no? Esta vez va viajando y esto va volviendo, ¿sí? Este le estamos llamando de segunda, este le estamos llamando prima. Entonces, dice que la velocidad prima, dice que es igual a la velocidad del sonido sobre velocidad del sonido menos la velocidad. Así, ¿sí? Y la velocidad del eco, algo así tendría que ocurrir, ¿no? Velocidad prima por velocidad del sonido más la velocidad sobre velocidad del sonido. ¿Sí? Muy bien. Aquí ya estaríamos aplicando lo que es el efecto Doppler, ¿no? Hay una fórmula que habíamos visto con frecuencia, ¿no? Pero solo estamos trabajando ahorita con la velocidad. Ahorita vamos a ver el otro. Entonces,
Acá que hay que distinguir bien un poquito. Esta parte, según nuestra fórmula, esta sería pues la frecuencia, ¿no? Frecuencia de la fuente habíamos mencionado, ¿ya? Entonces, esto no nos vamos a confundir con esto, ¿ya? Entonces, para no confundir esto, vamos a tener que cambiar esto por eso, ¿no? Frecuencia de la fuente, ¿sí? Muy bien. Entonces, para hallar la velocidad de su eco en sí, vamos a reemplazar, pues, ¿no? Acá dice velocidad uno es prima, ¿no? Pero velocidad prima, todo esto, ¿no? Entonces, es decir, la frecuencia, ¿sí? Frecuencia es esta, ¿no? Velocidad de sonido, habíamos mencionado, y también velocidad del sonido, menos la velocidad que tenemos acá, ¿sí? Por acá también dice, ¿no? Velocidad del sonido más la velocidad que tenemos y la velocidad del sonido, ¿no? Listo. O sea, que es un producto, ¿no? Velocidad del sonido con esto se puede simplificar. Finalmente, ¿qué vamos a tener acá? La frecuencia que tenemos ahí. ¿No? Eh, Velocidad del sonido que estamos mencionando, más la velocidad que tiene el estudiante. Acá abajo también velocidad del sonido, menos la velocidad que tiene el estudiante, ¿no? Esto me quedaría, ¿no? Entonces, en anterior punto, ¿dónde está? Acá, ¿no? Frecuencia estaríamos hablando acá, ¿no? O sea, algo similar a esto, ¿no? Entonces, el signo es mucho, depende si se aleja o se acerca, ¿no? O sea, varía. Entonces, en este caso, mira, fíjense, acá tengo más, acá abajo tengo menos, ¿sí? Entonces, como ya tengo los datos, ¿no? La velocidad del eco, habíamos dicho que es de su eco, es pues la frecuencia que tenemos es 256, ¿no? Velocidad del sonido 343. Con eso vamos a trabajar. ¿Ya? 343. Más, ¿no? 1,33 que tenemos la velocidad. Acá otra vez 343 menos 1,33, ¿no? 257,99 hercios. Ahora, mira, fíjense. eh, la B prima, en este caso, al analizar la fórmula, mira, fíjense, ¿dónde hemos llegado? Esto sería la frecuencia del observador, ¿no? Sí. Y esta sería la frecuencia del observador, pero de su retorno, ¿no? Sí podríamos mencionar. Sí, entonces no son velocidades, ¿no? Aquí hay que tener cuidado en esto, ¿no? Por eso tenemos que basarnos en la fórmula general, que dice, ¿no? La frecuencia del observador, dice que es frecuencia, acá la velocidad, ¿no? Menos la velocidad. La fórmula que hemos tenido es esta, ¿no? Fíjense. Velocidad o velocidad S, dice, ¿no? Ay, ay, ay. A ver. Acá, o, ahí, ¿qué sería? S, ¿no? Así. Es la fórmula original, ¿no? Listo. Entonces acá podemos adaptarlo acá, ¿no? Obviamente acá varía, ¿no? Según esto está variando, mira, fíjense acá. Por eso me sale acá la velocidad, pero la fórmula general no es así, pues, ¿no? El de velocidad inicial sería del observador, estaría bien acá, pero el de abajo debería ser del sonido, hemos mencionado, ¿no? En este caso el sonido está en este lado. Sería esto, ¿no? Sí, ahí varía. ¿Ven? El signo también, ¿no? Es más o menos. Es menos, menos. Entonces, mucho depende del signo, ¿no? Si se aleja o se
acerca. ¿Ya? Entonces, la frecuencia tenemos, ¿no? Porque acá está, me está pidiendo qué frecuencia de pulso no observante el diapasón y su eco, ¿no? Esta es la frecuencia que está observando. ¿Está bien? Listo. En primera instancia. En la segunda, ¿no? Ah, todavía acá nos faltan, ¿no? Eh, Como nos pide calcular la frecuencia inicial, dice, no, esto no tenemos todavía, ¿no? Porque mira, si te das cuenta, seríamos pues a frecuencia prima, estaríamos hablando, ¿no? Eso hemos calculado, pero nos pide esta, ¿no? Frecuencia inicial nos pide, ¿no? Todavía no tenemos esto. Entonces, esto va a ser igual a lo que es la frecuencia segunda, ¿sí? Menos la frecuencia que tenemos, ¿no? Entonces, la frecuencia segunda que hemos calculado ahorita, hace instantes, es B', hemos dicho, ¿no? B segunda prima. Ah, ya. Entonces, esta habíamos mencionado así, ¿no? Entonces, no es igualito que el otro, entonces vamos a lo siguiente, ¿no? Hemos asignado al final esto, ¿no? Sí, esto ya tenemos, ¿no? Entonces, lo que hemos calculado ahorita es instantes es 257,99 hercios menos 256. Esta frecuencia que es original, que nos ha dado, ¿no? Entonces, la frecuencia, ¿no? Original, es decir, inicial es 1,99 hercios. Eso es lo que nos pide, ¿no? ¿Qué frecuencia de pulsos se observa entre el diapasón y su eco? Eso, ¿no? O sea, entre esto y esto, dice, ¿no? ¿Sí? Entonces la frecuencia y la frecuencia que hemos calculado es esta, ¿no? Esta. Y entre acá estamos aclarando por si acaso, ¿no? La B' es el inicial, ¿sí? ¿No? ¿Está bien? Listo. Ahora vamos para el inciso B. En el inciso B dice que la persona que está ahí tiene que ir en ese sentido, ¿no? Tiene que alejarse, dice, ¿no? Con esa velocidad, ¿no? ¿No? Obviamente acá va a tener una pared, ¿no? Y se va generando las frecuencias, ¿no? A ambos lados, ¿no? Eh, 250 sigue siendo la frecuencia acá, no pasa nada, no cambia. La velocidad del sonido va a ser lo mismo, 343 metros. Entonces, como la fuente se aleja, la fuente se va alejando, vamos a tener esto, ¿no? La frecuencia va a disminuir, ¿no? Cuando la fuente se aleja. Acá lo mismo que el anterior, pero ya no se comete el mismo error, ¿no? Habíamos mencionado que el anterior es frecuencia original, frecuencia prima, vamos a cambiar acá, ¿no? Entonces esto dice que es igual a la frecuencia que tenemos, es decir, de la fuente habíamos mencionado, dice que es igual a la velocidad del sonido sobre velocidad del sonido, es el mismo, más la velocidad normal, ¿no? Y la prima, eso del eco sería en este caso, ¿no ve? Del eco tendría que ser, eh, ¿cómo manejamos esto? Esta, esta. ah, por velocidad del sonido menos la velocidad que tenemos divide entre la velocidad del sonido. Esto dice que es.
Ahora, como ya tenemos la frecuencia inicial, ¿no? O del observador, reemplazamos pues acá, ¿no? Aquí tendremos que reemplazar, es decir, esto, ¿no? Hacer reemplazar acá, todo con todo este valor, ¿no? S, velocidad del sonido, más la velocidad común que conocemos por la velocidad del sonido, menos la velocidad que conocemos y la velocidad del sonido, ¿no? Obviamente igual se va simplificando eso y con que nos vamos a quedar en la frecuencia inicial, ¿no? La velocidad del sonido menos la velocidad normal que tenemos, otra vez la velocidad del sonido, más la velocidad normal. Eso sería. ¿Sí? Muy bien. Entonces la frecuencia, bueno, hasta ahí hemos llegado, ¿no? Pero en este caso, ¿qué nos está pidiendo? A ver, nos está pidiendo la velocidad, ¿no? Obviamente esta velocidad no tenemos, pues, ¿no? Esta velocidad que tenemos acá no hay, no conocemos, ¿no? Es decir, aquí la velocidad o sea, esta velocidad no tenemos, ¿no? Porque qué tan rápido tiene que alejarse, dice, ¿no? Incógnitas ahorita. Entonces estos valores son conocidos, ¿no? Este ya hemos hallado, ¿sí? Y tenemos conocimiento de eso, ¿no? A ver, 251. Dice, ¿no? Nos da algo de datos, ¿no? A ver, acá 5, frecuencia de 5 Hz, dice, ¿no? Nos da una frecuencia de 5 Hz. Acá tenemos una frecuencia, por decir esta, ¿no? De 5 Hz, nos está dando acá. Y tendríamos que hacer lo siguiente, ¿no? Tendríamos que hacer lo siguiente. O sea, antes de proceder, ¿no? Necesitamos, pues, hallar en lo que es la, la frecuencia, ¿no? Es decir, eh, ¿dónde está pues, eso? Esta. Necesitamos esta, ¿no? Entonces vamos a lo siguiente. Ya, muy bien. En este caso, la frecuencia, ¿no? Como se está alejando, fíjense, nos da otra frecuencia acá, ¿sí? Entonces, a partir de la frecuencia que hemos encontrado, que sería esta, es decir, ¿no? El observador que es, bueno, nos da una frecuencia, esta frecuencia, ¿no? Hercios. Vamos a listar, como está alejándose, vamos a quitar esta frecuencia de 5. Entonces vamos a tener acá 251 hercios, ¿sí? Acá se aleja, ¿no? Porque este dato tenemos, ¿no ve? Este dato. Entonces, con este 5 que tenemos en el inciso B, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué tan rápido debe alejarse la pared caminando para observar una frecuencia de 5? ¿No? Con esa frecuencia está alejándose de esta frecuencia. Ya, entonces esta frecuencia es tomar en cuenta, ¿no? Ahora, como les decía, hasta ahorita tenemos lo siguiente, ¿no? La frecuencia del observador dice es prima, ¿no? Ya. Entonces, este 250 va a tener que ser prima, ¿no? Entonces, estamos buscando.
Entonces va a ser esto igual a la frecuencia, velocidad del sonido menos la velocidad del sonido más la velocidad que teníamos, pero ahora no lo conocemos, ¿no? Listo. Entonces acá de qué hay que despejar esta velocidad, ¿ya? Velocidad. Entonces, la velocidad, ¿no? Va a ser pues igual a velocidad del sonido, es decir, esta velocidad del sonido, ¿no? Pasa al otro lado y vamos a tener que hacer la factorización, todo aquello, ¿sí? Y vamos a tener lo siguiente, velocidad del sonido que es conocido, la frecuencia, ¿no? Esta frecuencia que es conocida, es decir, va a ser la frecuencia, sí, esta frecuencia, ¿no? La F solita, que es 256, menos la frecuencia que habíamos calculado, esta frecuencia F sub 0', que es 251, sobre la frecuencia que conocemos, menos la frecuencia, esto sería más, ¿no? Listo. Entonces, la velocidad, en este caso va a ser, ¿no? Del sonido es 343, habíamos mencionado, que la frecuencia original, en este caso, ¿dónde estamos? Pues 256, ¿no? Menos 251, 256 más 251, ¿no? La velocidad va a ser 3,38 metros sobre segundo. Entonces, con esta velocidad tiene que alejarse el estudiante, ¿no? Que al principio era de 1,33, ¿no? ¿Cuánto se incrementa en esta parte, ¿no? Sí, ah, se aleja, ¿sí? Entonces, de esa forma ya podemos también trabajar, ¿no? ¿Está bien? Ahora, eso sería un poquito en cuanto a los sonidos, ¿no? Bueno, tal vez esto no está muy claro, muy claro. En otras ocasiones lo que se maneja es lo siguiente, ¿ya? Hasta ahí vamos a hacer los ejercicios, ¿no? Pero acá un poquito aclararles esta parte. Eh, Hay un observador, ¿no? Observador y una fuente. La fuente puede ser sonido, un parlante, por ejemplo, ¿no? Una sirena, ¿no? Una ambulancia, ¿no? Y el observador, sería una persona, ¿no? O sea, yo puedo estar en un lugar y escucho el sonido de un parlante, por ejemplo, ¿no? Eso se llama fuente, ¿no? Acá puede ser, anotaremos entonces, ¿no? Puede ser los parlantes, la sirena de una ambulancia, ¿sí? De un policía, por ejemplo, ¿no? Tiene su sirena igual, ¿no? Etcétera, ¿no? En el observador puede ser la persona, ¿no? ¿Se entienden? A ver. Entonces, en acá hay dos casos, ¿no? La fórmula que acá estamos manejando ya hemos utilizado, ¿no? Ahora, acá viene el signo, vamos a hablar, ¿no? Obviamente la fórmula está ahí, es esta, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, lo que va a variar es los signos se van a mover, ¿no? Los signos se van a modificar. Dice así, ¿no? Cuando los dos se mueven en sentido contrario a dirección de propagación de la onda, dice, ¿no? Cuando se mueven los dos, dice, que eso es otro punto, ¿no? Cuando ambos se mueven, dice, ¿no? Cuando ambos se mueven, es decir, el observador y la fuente, ¿no? En sentido contrario. En este caso se estarían alejando, ¿verdad? Se estarían alejando. Entonces la fórmula es lo siguiente, ¿no? Es decir, la frecuencia del observador, ¿no? Siempre va a ser la fórmula así,
velocidad del sonido menos la velocidad del observador, ¿sí? Sobre la velocidad del sonido más la velocidad de la fuente, multiplicado por la frecuencia de la fuente, ¿no? O la frecuencia final, algo así, ¿sí? Fuente, esta es la forma. Habíamos mencionado, ¿no? Esto va a ser frecuencia de la fuente, ¿no? O la frecuencia original que nos va a dar, ¿no? Porque siempre nos dan el ejercicio. Por ejemplo, 5 Hz o 256 Hz, ¿no? Entonces esto va a ser conocido, ¿sí? Mira, fíjense, la fórmula es igualita que esta. Bueno, algo similar, ¿no? Sí, es menos más, ¿no? En eso fijamos, menos es más. Listo. Ahora, ahí el otro caso es esto, ¿no? Cuando los dos se mueven en la misma dirección en que la onda se propaga. Cuando los dos se mueven en la misma dirección, hemos dicho, ¿no? En la misma dirección, en la misma dirección. Es decir, se están acercando, ¿no? Así, ay, 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 acercándose. Acá era alejándose, ¿no? Está en el Schumann, sería esto, ¿no? Entonces dice que la fórmula es esta y se van a dar cuenta dónde está variando, ¿no? Velocidad del sonido, velocidad de la fuente, ¿no? Listo. O de la fuente, hemos dicho. Estamos aclarando esta parte por si acaso, ¿no? Ahora, ya sabemos la fórmula. Acercándose, alejándose, ¿no? Como llevamos este ejemplito, ¿no? Obviamente acá estos valores habían sido iguales, ¿no? Constante, pues, ¿no? Sí, estos habían sido constantes, la frecuencia constante, ¿no? Por eso se repite ahí, ¿no? Entonces acá podría ser igual o puede ser otro, ¿no? Esta es la fórmula original, ¿no? Originalmente habíamos mencionado eso, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está, mira. Así en la fuente, velocidad de la fuente, ¿no? Esto se acerca a la fuente, el observador era esa velocidad, ¿no? Velocidad de sonido, ¿no? Frecuencia, esto es el movimiento, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces acá estamos aclarando ese punto. Ahora, como hay ondas, ¿no ve? Entonces la longitud de onda, por ahí nos pide eso, ¿no? Longitud de onda, ¿no? Lambda final, vamos a poner acá, o lambda de la fuente, dice que la velocidad del sonido menos la velocidad final o de la fuente, frecuencia, estas, ¿no? Esa sería la, la fórmula, ¿no? Longitud de onda, por ahí nomás nos pide, ¿no? ¿Está bien? Eso es, ¿no? Ahora, esto es en cuanto al movimiento, ¿sí? Esto es en cuanto al movimiento. Ahora, acá un poquito más vamos a tratar de eh, ver qué tal si cuando está un observador parado, ¿no? Lo que hemos hecho más antes, que el ejemplo, onda sonora, es casi lo mismo, ¿no? La fuente sonora que se acerca al oyente. A ver acá, mira. Se acerca al oyente, es decir, al observador, ¿no? En un tiempo, ¿no? Obviamente está en un tiempo, ¿no? Solo que la fórmula es esta, mira, fíjense.
No se extraen de esto, ¿sí? Velocidad del sonido, velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Esta es la fórmula, ¿no? Por eh, la frecuencia, ¿sí? Esto es cuando se acerca, acá está, ¿no? Se acerca al oyente, ¿no? Está clarito ahí, ¿no? Si la fuente se aleja del oyente, ¿no? Entonces acá, como les decía, ¿no? Aquí voy a hacer ya. Entonces mi observador, ¿no? Sí, ahí va a estar. Supongamos que viene pues no sé, una ambulancia, por decir, no tiene su sirena, ¿no? Va generando onda, ¿sí? Y esta se está viajando en ese lado y en algún momento o en algún tiempo esto va a tener que pasar, ¿no ve? Siguiendo el sentido. Y la onda que genera se acerca acá y se va alejando, ¿no ve? Es decir, esto va a generar, aquí va a ser más fuerte, ¿no? Más, sí, va bajando, ¿no? Las ondas, ¿sí? Este es el observador, ¿sí? Observador. Estático, ¿no? Se acerca y se aleja, ¿no? Entonces la fórmula es esta, ¿no? Cuando se está alejando, o sea, este sería, ¿no? El observador está ahí, la frecuencia del observador que va a oír, la velocidad del sonido más velocidad de la fuente, frecuencia S, ¿no? Entonces, la fórmula anterior es similar. Con lo que acá sí estamos incluyendo es la velocidad del observador, ¿no ve? Esta parte, ¿sí? Ahí varía, ¿no? Más y menos, ¿no? Obviamente acá se acercan ambos, o sea, ambos están en movimiento. En este caso solamente está en movimiento la fuente, ¿sí? Así es, ¿no? Entonces, de esa forma podemos trabajar, ¿no? Entonces, acá tal vez podemos definir, ¿no? La F sub 0, frecuencia que percibe el oyente o observador, ¿no? Listo. Fs, frecuencia de la fuente. Eso ya hemos aclarado esa parte, por si acaso, ¿no? La Bs es pues la velocidad del sonido. Generalmente es 340 metros sobre segundo, generalmente, ¿no? Puede variar. Eh, la velocidad sub O que tenemos, acá tenemos, no tenemos, ¿no? En este caso, observador. Ya, entonces esto va a tener pues una velocidad, en este caso de sub O, ¿no? Pero en este caso, como está estático, va a ser cero. Por eso acá la fórmula se reduce a eso, ¿no? Y la velocidad F que estamos manejando es la velocidad de la fuente. De la fuente, ¿no? Listo. Entonces, con esos datos ya te conocemos, ¿no? Entonces, en este caso, velocidad del observador no está en movimiento esto, y va a ser cero, por eso acá cero, ¿no? En acá sí está de movimiento, pues acá está, ¿no? Velocidad del observador. Acá ve sub cero, ¿no ve? Lo mismo, ¿ya? Listo.
A ver, ¿qué más? A ver, ¿algún puntito más que podamos agregar acá? Si un observador se mueve en dirección opuesta a la onda se tiene. Es el observador, el sonido. Ya, eso sería en este caso, ¿no? A ver, veamos este ejemplo y con eso yo creo que va a estar clarísimo, ¿ya? En este caso, porque el anterior lo ya habíamos hecho, pero vamos a continuar haciendo esto. Eh, a ver, ¿dónde está el anterior? Un momentito. A ver, haremos ejemplos de partida que hemos aclarado un poquito más de esta parte, porque en los anteriores, bueno, aunque ya hemos hecho acá, ¿no? Pero este era un poquito combinado las fórmulas, ¿no? Mira, si se dan cuenta. Sí, ya esto es la temperatura del aire, ¿no? Pero no lo hemos hecho con estas nuevas fórmulas. No lo hemos hecho ejemplo, ¿no? Haríamos ejemplo. Y les hablaba de mucho de la sirena, de la ambulancia, algo así, ¿no? Ejemplo número, a ver, ejemplo 4, ejemplo 5, ¿no? Entonces acá vamos a poner eh, lo siguiente, ejemplo 5. Una ambulancia, ya, ambulancia viaja a 33,5 metros sobre segundo al este, coma, su sirena, estamos hablando de la sirena que emite sonido, no la sirena que a veces se habla que en el mar ahí, ¿no? Su sirena emite sonido, ¿sí? Su sirena emite sonido con una frecuencia, ¿sí? Con una frecuencia de 400 hercios, ¿sí? 400 hercios. La pregunta, mira, fíjense, ¿qué frecuencia, qué frecuencia escucha, qué frecuencia escucha? Bien, ¿no? ¿Qué frecuencia escucha una persona en un auto? En este caso, el chofer de auto, ¿no? Pero fíjense bien, ¿no? La pregunta hay que analizar biencito, ¿no? En un auto que viaja al oeste, que viaja al oeste con velocidad, ¿no? Tiene una velocidad también, ¿no? 24,6 metros sobre segundo. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Acá viene. Acá estamos, ¿no? ¿Qué frecuencia escucha una persona en un auto que viaja al oeste con velocidad? Acá, ¿no? Cuando, seremos específicos acá, ¿no? Cuando
el auto se acerca a la ambulancia. Cuando el auto se acerca a la ambulancia. Inciso B, el auto se aleja de la ambulancia. Listo, es la clave, ¿no? Listo. Muy bien. Eh, Acá tenemos que definir qué datos tenemos. Importante esta parte, ¿no? Datos. Velocidad, en este caso, eh, del sonido. Esto sí puede variar, ¿ya? Pero vamos a manejar esto, ¿no? 343. El otro era pues ¿a cuántos grados? Tenía temperatura, ¿no ve? Aquí está, del aire. Bueno, la velocidad del sonido en el aire es 340, ¿no ve? A 15 grados. Y ahorita estamos manejando 343, pues a 16, 17 grados, ¿no? Entonces ahí no más varía. Ya estamos cerca, pero no. Pero vamos a trabajar con esto, ¿ya? Listo, ya tenemos. Luego tenemos lo que es la velocidad de la fuente, de la fuente. En este caso, 33,5 metros sobre segundo, porque la fuente es la ambulancia en este caso. Tenemos la velocidad del observador. ¿Qué hemos definido esto? Velocidad del observador siempre es, ¿no? Sí, velocidad del observador que nos está dando, el auto está viajando a esta velocidad, ¿no? Esto está interesante, ¿no? Y nos pide pues la frecuencia del observador, es decir, qué frecuencia va a escuchar, dice, ¿no? Cuando se acerca y cuando se aleja. Ya, a ver, ¿qué más? Nos da una frecuencia, ¿no? Una frecuencia de la fuente, ¿no? Sí, de la fuente es esto, de 400 hercios. Frecuencia de la fuente, ¿no? Listo. Entonces acá tenemos que responder nosotros, ¿no? Facilito, ¿no? Cuando, inciso A, dice, ¿no? Cuando se acerca a la ambulancia. Entonces, tenemos acá la fórmula. A ver, ¿cuál es? Veamos. No, acá está, mira. Cuando los dos se mueven, en ese punto estamos ahorita, ¿no? En la misma dirección, ¿no? El otro va al este y el otro al oeste, dice, ¿no? Entonces, esta es la fórmula. Cuando se alejan en sentido contrario, ¿no? Es la fórmula, ¿no? Entonces, vamos a aplicar acá. Es cuando, acá dice, ¿no? Cuando se acercan, entonces la frecuencia del observador que va a oír, ¿no? Es la velocidad del sonido, más la velocidad del observador y velocidad del sonido menos velocidad de la fuente. ¿Sí? ¿Listo? Y por la frecuencia de la fuente. Muy bien. Sonido 343 más la velocidad del observador es pues 24,6, ¿no? Velocidad del sonido está ahí, menos la velocidad del fuente, que es 33,5. Multiplicado por 400 hercios, ¿no? Y acá tenemos una frecuencia del observador 475,08 hercios.
esa frecuencia va a huir, ¿no? La otra, cuando se alejan, dice, ¿no? Cuando se alejan, ¿dónde va a cambiar? Fíjense bien en la fórmula, ¿no? A ver, una repasadita más acá. A ver, veamos, ¿no? Interior. ¿Ve? Ahí está. Esto es alejándose, ¿no? Es negativo. El de abajo es positivo, ¿no? Aquí la fórmula general te dice que menos, menos, ¿no? Pero varía, ¿no? Según el caso varía eso. Entonces acá va a ser la misma fórmula, pero va a ser negativo acá arriba. Y acá abajo va a ser positivo. 20, y la misma frecuencia, ¿no ve? 343, entonces el menos de la fuente que es 24,6 más 33, bueno, esto es el observador, era el otro, ¿no? 400, ¿no? Va a ser igual entonces la frecuencia, en ese caso va a ser 338,27 hercios. ¿Listo? Así nomás es. ¿Sí? Muy bien. Entonces yo creo que está clarísimo en esta parte, ya hemos aplicado. Este es más fácil todavía, ¿no? Sí, más fácil todavía. Porque el observador está estático, ¿no? No se va a mover, ¿no? Si necesitamos ver el de abajo nomás, ¿no? Si se aleja o se acerca, nada más. Muy bien, espero que con esto un poquito esté claro este punto, ¿no? Vamos a continuar en la siguiente clase.